Es un gusto presentarle a todos ustedes al doctor Felipe Berrío, quien es internista, cardiólogo graduado de la Universidad Javeriana, actualmente profesor del staff de cardiología, quien va a hablarnos del síndrome de Brugada durante los próximos minutos. Así que, Felipe, bienvenido y el escenario es todo tuyo. Buenas noches a todos, muchas gracias, profe, por la presentación. Como les comentaba el doctor Ángel, el día de hoy vamos a hablar de síndrome de Brugada. Los objetivos de esta charla es conocer más a fondo los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad, evaluar que hay algunas mutaciones genéticas que tienen correlación con otros trastornos de la conducción, ver qué papel tiene el estudio genético en estos pacientes y hablar un poquito más de algunas nuevas opciones que han ido surgiendo de tratamiento para los pacientes con síndrome de Brugada. Para comenzar, pues tenemos que ver que es una enfermedad hereditaria caracterizada por una predisposición a síncope y muerte súbita, manifestaciones que predominan durante el sueño, afecta principalmente a jóvenes de mediana edad y se ha visto que su prevalencia es alrededor de 1 en 2000 casos de los pacientes que presentan el tipo 1 típico del síndrome de Brugada. Es más común en Asia, seguido de Europa y posteriormente Estados Unidos. Se ha encontrado que afecta principalmente a los hombres y adicionalmente se ha encontrado que tiene una expresión fenotípica que parece depender de la edad. Su prevalencia en niños es extremadamente baja, alrededor de 1 en 20.000, y representa hasta el 28% de los casos de muerte súbita con corazón aparentemente normal. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, es importante conocer un poco más sobre el canal de sodio. El canal de sodio es un canal controlado por voltaje. Son unas proteínas transmembrana esenciales para la señalización eléctrica de las células neuromusculares. Se han aislado 9 canales de sodio, en donde encontramos que la isoforma más predominante en el corazón es la isoforma 1.5. También hay presencia de isoforma 1.4 y 1.8. El canal de sodio es muy importante ya que va a iniciar y nos va a ayudar a la propagación del potencial de acción. Este canal de sodio es codificado por el gen SCN5A, el cual es un miembro de una familia de 10 genes que codifican la subunidad alfa del canal de sodio. Cuenta con 28 axones, es un gen relativamente grande, está bien conservado en el ser humano y va a contar con 4 dominios, los cuales cada uno de ellos cuenta con 6 segmentos y unas estructuras muy importantes que son los bucles, los cuales van a ayudar a la permeabilidad iónica y a la selectividad iónica. Estos canales se van a plegar, esos cuatro dominios a nivel extracelular, y al activarse van a generar un poro por donde va a entrar el sodio. Al obviamente presentar mutación este gen, vamos a tener que se van a alterar procesos importantes a nivel intracelular, como son la transcripción, la traslación y la síntesis de algunas proteínas que son importantes tanto para el citoesqueleto de la célula miocárdica como para, pues, obviamente, señalización a nivel intracelular. Cuando tenemos mutaciones del gen SCN5A, vemos que son predominantemente por herencia autosómica dominante. Estas mutaciones son esporádicas. Vamos a ver que en el año 1998 se describió la primera mutación en el locus 3p21. Posteriormente se han encontrado más de 100 mutaciones y los estudios han mostrado que el 18 al 30% de los pacientes que presentan síndrome de Brugada presentan mutación en este gen. Pero no solamente se ha visto implicado el gen de sodio, también se han visto implicados otras mutaciones en otros canales importantes a nivel del potencial de acción, como son los canales de calcio o los canales de potasio, los cuales
también van a explicar parte de la fisiopatología de esta enfermedad. Se ha encontrado también una mutación en el gen SCN10A, el cual es muy importante ya que codifica la subunidad alfa del canal de sodio 1.8. Se han encontrado también algunas mutaciones en las subunidades beta, las cuales son importantes ya que van a ayudar a la expresión del canal de sodio en la membrana celular y al tráfico del mismo. Y estas alteraciones a nivel de estos canales lo que va a generar es una reducción relativa de la corriente de entrada de sodio y calcio y un aumento relativo de la corriente de salida de potasio. Entonces, durante los últimos 30 años se ha evaluado que no solamente estos genes tienen funciones en canales de sodio y potasio a nivel cardíaco, sino que también están presentes en múltiples órganos, lo que explica las diferentes manifestaciones extracardíacas que podemos ver en los pacientes con síndrome de Brugada, como epilepsia principalmente, trastornos tiroideos, cáncer, diabetes, laminopatías y canalopatías del músculo esquelético. Entonces, lo que va a ocurrir en el potencial de acción es que va a haber un desbalance entre las corrientes de entrada positivas y las corrientes de salidas positivas. Como vemos en la gráfica, en el área sombreada, vemos la fase 1 del potencial de acción, en donde se va a generar un desbalance entre esas corrientes y esto va a generar que se forme una muesca que podemos observar acá en la línea discontinua. Entonces, acá podemos ver cómo es el potencial de acción normal. En línea roja vamos a ver el potencial de acción a nivel epicárdico y en línea azul a nivel endocárdico. ¿Qué sucede en los pacientes con Brugada, con el patrón tipo 1 o tipo 2? Esta alteración de la entrada de sodio en la fase 0 del potencial de acción va a generar que haya un aumento relativo de la salida de potasio en las siguientes fases y eso va a generar un gradiente de voltaje transmural como vemos acá. Esto genera esta muesca y entre más profunda es la muesca y más gradiente vamos a obtener, vamos a tener unos cambios a nivel electrocardiográficos como son elevación del punto J, elevación del segmento ST e inversión de la onda T. Entonces, cuando tenemos pérdida de la función del gen SCN5A, vamos a ver que va a haber una activación aquí en rojo, una activación más tardía del potencial de acción y vamos a ver una inactivación más temprana. Diferente cuando tenemos mutaciones que van a aumentar la ganancia de función del gen, en donde obviamente vemos que el potencial de acción se va a desplazar hacia la derecha y va a tener unos cambios diferentes a los observados en los pacientes con síndrome de Brugada. El doctor Yan y colaboradores en el año 1999 introdujeron el concepto de dispersión transmural de la repolarización. Aquí en la gráfica A vamos a ver en la línea roja el potencial de acción a nivel epicárdico y en línea azul el potencial de acción a nivel endocárdico y vemos cómo estas alteraciones en la fase especialmente 0, 1 y 2 en donde obviamente hay un aumento relativo de la salida de potasio en comparación con la entrada de sodio, va a generar un gradiente y obviamente va a presentar unas alteraciones que explican los cambios electrocardiográficos en estos pacientes. Pero ellos no solamente encontraron que habían alteraciones a nivel de los iones, sino que también encontraron que cuando habían alteraciones estructurales, como vemos acá la línea roja, no se va a activar ese potencial de acción en el epicardio y obviamente eso va a generar un fallo en la contracción. Entonces, ellos siguieron encontrando algunos hallazgos importantes y aquí vemos el por qué los pacientes con síndrome de Brugada son más propensos a presentar arritmias cardíacas. En la gráfica A, pues vemos el potencial de acción. Aquí vemos la muesca que anteriormente les había comentado, generada por ese gradiente de voltaje transmural entre el epicardio y el endocardio, y con algunos medicamentos como bloqueadores de canales de calcio o terfenadina se
digamos, se estimula esa célula miocárdica y esa muesca va a generar que haya una reentrada en la fase 2 del potencial de acción, generando una arritmia ventricular. Entonces, durante los últimos 15 años han surgido varios mecanismos y cada uno de los mecanismos pues tienen algunos autores que defienden cada uno. Hay algunos autores que defienden los trastornos de despolarización primaria, donde vemos que hay una disminución de la conducción de sodio, hay un retraso de la conducción a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, y eso va a generar una dispersión de la despolarización en esa zona, lo cual se cree que tiene un sustrato arritmogénico. Pero también se han identificado algunos defensores de los trastornos de la repolarización primaria, en donde la corriente de salida de potasio relativamente aumentada durante la fase 2 del potencial de acción genera una dispersión de los potenciales de acción transmural, y esa dispersión va a alterar la repolarización y nos va a generar arritmias por la entrada en la fase 2. Pero no solamente se han encontrado alteraciones en los canales, tanto de sodio, potasio o calcio, sino que también se han documentado en los pacientes con Brugada unos cambios estructurales importantes en el tracto de salida del ventrículo derecho. Para recordar, el tracto de salida del ventrículo derecho, también llamado manguito infundibular autónomo, es una estructura tubular de paredes lisas situadas entre el tronco pulmonar y la cavidad ventricular derecha. Este se divide en 4 paredes, en donde la pared de más de relevancia es la pared anterior, como vemos acá en la gráfica en la línea discontinua, y el tracto de salida del ventrículo derecho, al igual que el tracto de salida del ventrículo izquierdo, van a derivar de una estructura que es el tracto de salida embrionario cardíaco. Acá en la gráfica, en azul, vamos a ver el miocardio primario y en anaranjado vamos a ver el miocardio de trabajo embrionario. El tracto de salida embrionario se va a ir desarrollando a lo largo de los estadios de Carnegie, como vemos en la gráfica. Inicialmente se va a presentar un bucle hacia la derecha y posteriormente va a haber una dilatación de las diferentes cavidades del corazón, y esto va a llevar a que haya una tabicación de ese tracto de salida, el cual a futuro va a ir formando el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, en el año 1989, el doctor Martini encontró 6 pacientes con fibrilación ventricular sin cardiopatía estructural, pero con elevación del punto J. Si vemos, esto obviamente fue antes de las descripciones iniciales del síndrome de Brugada, y posteriormente estos casos fueron reanalizados por el doctor Hogendy y el doctor Tan Sande, quienes al revisar bien esas series de casos encontraron que cumplían criterios de síndrome de Brugada, y adicionalmente estos pacientes tenían unas anomalías estructurales en el tracto de salida del ventrículo derecho, en donde obviamente había una mayor fibrosis y mayor infiltración grasa. Entonces, ellos plantearon la teoría de que el síndrome de Brugada era una suma de alteraciones tanto a nivel funcional como a nivel estructural. Estos cambios respaldan las teorías que apoyan los trastornos de despolarización primaria, y estos cambios a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho se han asociado a varias hipótesis. La que más fuerza ha tomado es que hay una migración anormal de las células de la cresta neural cardíaca, la cual es importante para el desarrollo del tracto de salida y el sistema de conducción a nivel cardíaco. También se ha asociado que hay una pérdida de la conexina 43, la cual es importante para el acoplamiento eléctrico de los cardiomiocitos, y esto obviamente va a generar un sustrato arritmogénico a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Pero como les comentaba al principio, no solamente el síndrome de Brugada se asocia a mutaciones en el gen SCN5A, se han asociado diferentes mutaciones que vamos a ir viendo a continuación. Aquí, para recordar, en el síndrome de Brugada vemos una entrada de sodio disminuida en la fase 0, lo cual va a hacer que el potencial de acción se prolongue, sea más lento,
y obviamente pues genere los cambios que ya anteriormente les nombré. Tenemos el síndrome de QT largo, en donde se han identificado 17 subtipos genéticos. Si bien el síndrome de QT largo es causado por mutaciones principalmente en los genes responsables de los canales de potasio, se ha encontrado que alrededor del 5 a 10% de los pacientes que presentan síndrome de QT largo presentan mutaciones en el SCN5A. Estos pacientes se van a caracterizar por bradicardia marcada principalmente en reposo y prolongación del intervalo QT, y estos pacientes van a tener una predisposición a eventos arrítmicos con mayor frecuencia en reposo. Entonces, en el síndrome de QT largo, vamos a ver que al presentar esta mutación el gen, el canal de sodio va a ganar función, va a generar que entre mayor cantidad de sodio a la célula, y este aumento de la entrada de sodio va a generar que el potencial de acción se prolongue, produciendo obviamente los cambios característicos de este síndrome. También otra enfermedad que se ha visto asociada a la mutación del gen SCN5A es la miocardiopatía dilatada. Se encuentra que pues tiene una prevalencia de 1 en 2.500 casos. Se han encontrado más de 60 mutaciones en estos pacientes, y la primera mutación fue descrita en el año 2004 en una familia numerosa de 5 generaciones. Se han creado 3 hipótesis que pueden explicar por qué se produce miocardiopatía dilatada en los pacientes que presentan esta mutación. Una es la consecuencia directa de la mutación. Como les comentaba al principio, el canal de sodio es bien importante para la formación del citoesqueleto del miocardio, de la célula miocárdica. También se ha asociado que esa mutación va a generar una pérdida de la función del canal de sodio o una ganancia de la función del canal de sodio, lo cual va a generar que se generen alteraciones en la conducción que produzcan arritmias ventriculares, y esa perpetuación de las arritmias ventriculares pues va a llevar a la producción de miocardiopatía dilatada. Tenemos el síndrome de Lefebvre, en el cual se caracteriza por una conducción cardíaca reducida progresiva con el tiempo. Se ha asociado también a mutaciones en el gen SCN5A, en donde se pierde la función de este gen. Se caracteriza por una prolongación de la onda P, el intervalo PR y el segmento QRS. Estos pacientes tienen hallazgos característicos en el electro como bloqueo de rama, tanto derecha o izquierda, o bloqueos auriculoventriculares completos, especialmente a una edad avanzada, y estos cambios se han asociado a fibrosis en el sistema de conducción, lo cual se asocia bastante con los cambios de fibrosis que también presentan los pacientes con Brugada. Tenemos también el síndrome del seno enfermo, que pues obviamente afecta a personas de edad avanzada, pero se han reportado algunas mutaciones con pérdida de la función del canal de sodio, en donde se han descrito rasgos familiares autosómicos dominantes, presentando el síndrome en edades mucho más tempranas, también secundario a fibrosis o isquemia, y estos pacientes se caracterizan por bradicardia sinusal y paro sinusal. También se ha encontrado que pueden haber pacientes con fibrilación auricular que presenten mutación en el gen SCN5A, en donde se han descrito tanto mutaciones de ganancia como de pérdida de la función. Y esas mutaciones lo que van es a enlentecer el potencial de acción y van a alterar las postdespolarizaciones tanto tempranas como tardías, y por ende van a producir los cambios que pueden llevar a una fibrilación auricular. También se ha visto alteraciones estructurales a nivel auricular dadas por fibrosis. Adicionalmente tenemos otra patología que es las contracciones prematuras ectópicas multifocales relacionadas con Purkinje, donde va a haber una alta carga de arritmias ventriculares prematuras originadas en las fibras de Purkinje. Estas se han relacionado a la mutación R222Q, y obviamente es debida también a mutaciones en el gen SCN5A.
Tenemos también superposición de síndromes, se han encontrado, inicialmente fueron descritos en una familia holandesa, en donde se encontró la mutación del gen 1795 INS, y estos pacientes se caracterizaban por una pérdida de la función del canal de sodio 1.5 y presentaban algunas manifestaciones frecuentes como disfunción del nodo sinusal, bradicardia, síndrome de Brugada y síndrome QT prolongado. Entonces, como vemos, la fisiopatología del síndrome de Brugada es compleja. Obviamente se ha tratado de aclarar un poco su etiología en los últimos años, y siempre hay que tener en cuenta que deben presentarse alteraciones tanto a nivel funcional como a nivel anatómico. Respecto al diagnóstico del síndrome de Brugada, ya el doctor Martín pues habló bastante de él hace 8 días. En los últimos 20 años se han creado varios consensos, pero en el 2016 se consideró que el diagnóstico se podía hacer cuando habían cambios electrocardiográficos con patrón tipo 1, ya fueran espontáneos o inducidos. Se han tratado de asociar algunos score, como el score de Shanghái, en donde si tenemos más de 3.5 puntos, el diagnóstico es definitivo, pero el score ha tenido algunas críticas, ya que, por ejemplo, cuando el patrón tipo 1 se induce por fiebre o por algunos medicamentos que no sean antiarrítmicos, queda la duda realmente si obviamente se puede hacer el diagnóstico con estos cambios. Adicionalmente, como vemos acá, que es algo importante que vamos a ver más adelante, el hecho de tener alteraciones genéticas, pues no tiene una puntuación tan importante en este score. Entonces por eso es que por el momento pues es una ayuda, más no obviamente nos debemos basar solamente en él. Siempre debemos realizar un electrocardiograma. Ya pues hablamos de los 3 tipos de patrones que presenta el síndrome de Brugada. Como les comentó la vez pasada el doctor Martín, los más importantes son el tipo 1 y el tipo 2. Debemos hacer siempre un electrocardiograma estándar, con derivaciones estándar versus derivaciones altas, las cuales pueden aumentar el rendimiento aproximadamente 1.5 veces en comparación con las posiciones estándar. Y podemos hacer algunas pruebas de provocación. Dentro de las pruebas de provocación, el doctor Miyazaki fue el primero en describirlas. Él utilizó procainamida o disopiramide y encontró que se inducían los cambios con elevación del ST en algunos pacientes con síndrome de Brugada. Posteriormente se realizaron otros estudios de pruebas de provocación con otros medicamentos como la atmalina, que se encuentra principalmente en Europa, la procainamida principalmente en Norteamérica y la flecainamida principalmente en Estados Unidos y Europa. Lamentablemente en Colombia no contamos con ninguno de estos 4 medicamentos. Hay propafenona oral, pero el riesgo pues de hacer una prueba de provocación con propafenona oral es bastante importante, ya que obviamente no podemos predecir la absorción gastrointestinal de este medicamento. Y acá, como comentaba la semana pasada el doctor Betancourt, se han hecho unos pocos casos, pero obviamente pues no tenemos disponibilidad de estos medicamentos aquí en Colombia. ¿Cuáles son las indicaciones de esas pruebas de provocación? Cuando queremos confirmar el diagnóstico, cuando hay patrones tipo 2 o 3, cuando tenemos pacientes con familiares de primer grado, con compromiso con síndrome de Brugada, cuando hay síncope de origen desconocido o cuando hay muerte súbita recuperada de causa desconocida. Las pruebas de provocación, aquí vamos a ver un ejemplo. Vemos un electrocardiograma de base en donde no tenemos los cambios electrocardiográficos típicos del patrón tipo 1 de Brugada. Realizamos una infusión con procainamida y vemos que el paciente claramente desarrolla los cambios típicos del patrón tipo 1 de Brugada. Siempre que hagamos estas pruebas de provocación, debemos realizar una monitorización continua. Se deben realizar un electrocardiograma antes, durante y después de la infusión. Se pueden utilizar derivaciones tanto estándar como derivaciones altas. Y podemos utilizar los 4 medicamentos que anteriormente les nombraba. Aquí vemos pues las dosis de las infusiones. Hay que tener en cuenta que estos test se deben detener cuando se produce el patrón tipo 1,
cuando aparecen múltiples arritmias ventriculares o cuando hay un ensanchamiento del QRS mayor del 130% comparado con el QRS de base. De los diferentes medicamentos que se han utilizado a lo largo de todos los estudios de provocación, la admalina es el que mejor rendimiento ha presentado. En el 2004, el doctor Hong describió que pues, tenía una sensibilidad alrededor del 80% con una especificidad del 94%. Entonces, se tiende a recomendar más el uso de este medicamento, pero como les comentaba, el problema es la dificultad para conseguirlo en algunas partes del mundo. Entonces, aquí vamos a ver la importancia de las pruebas genéticas. Obviamente, todo paciente que presente un patrón tipo 1 de Brugada debe tener pruebas genéticas, ya sea espontáneo o provocado. Pero ha habido bastante dificultades cuando tenemos un paciente con Brugada y se le hacen las pruebas genéticas a los familiares, ya que si ellos presentan alguna variante patogénica de, obviamente, la enfermedad, lamentablemente por esa variante no se puede hacer el diagnóstico. Entonces, todavía hay digamos, ciertas dudas respecto a qué tan útiles son esas pruebas. También a lo largo de estos años hemos visto que, pues, digamos, en los entes que se encargan de los reportes de los genes, ha variado y hay genes que entran o después se describen que no tienen un potencial patogénico y obviamente pues nuevamente salen de la lista. Entonces todavía quedan bastante dudas de realmente si es útil obviamente hacer pruebas genéticas en algunos familiares de primer grado. También hay que tener en cuenta que la penetrancia de la enfermedad es solamente del 50%, es alrededor del 50%, entonces eso nos genera más incertidumbre de en quiénes debemos utilizar estas pruebas. Se recomienda detección familiar en los pacientes que presentan síndrome de Brugada o aquellos que tienen familiares que presentan muerte súbita e inexplicable. Se debe realizar una detección temprana desde que los pacientes tienen 3 años, realizando electrocardiograma periódicamente cada 3 años hasta los 15 años debido a las diferencias en las expresiones fenotípicas relacionadas con la edad. Entonces, después de que tenemos el diagnóstico de síndrome de Brugada, debemos hacer una estratificación del riesgo, ya que nos va a ayudar a evaluar quiénes tienen mayor riesgo de eventos arrítmicos graves. Para esto se han estudiado varios factores, en donde vemos factores clínicos, electrocardiográficos y factores electrofisiológicos. Es importante estratificar el riesgo, ya que, como vemos, la mayoría de los eventos arrítmicos ocurren en la noche. Entonces, para eso se han incluido varios estudios en donde se ha encontrado que el marcador más importante es el síncope. Se ha encontrado que el riesgo de eventos arrítmicos graves aumenta su incidencia hasta un 2.5 en pacientes que presentan síncope versus 0.7 de los pacientes que no presentan síncope. Por eso siempre es importante evaluar este síntoma y obviamente, como les comentaba el doctor Martín la vez pasada, es importante aclarar si el síncope es de origen cardiogénico o tiene algún otro origen, como por ejemplo vasovagal. Acá vemos cómo los pacientes que presentan síncope de origen cardiogénico espontáneo pues tienen una mayor tasa de eventos arrítmicos graves al año en comparación con los pacientes que son asintomáticos. Se ha tratado de evaluar otros factores clínicos como la edad y el sexo, pero estos lamentablemente no han tenido un impacto significativo. Lo que sí se ha encontrado es que los pacientes mayores de 55 años, cuando se les hace diagnóstico de síndrome de Brugada posterior a esa edad, tienen un riesgo muy similar a la población en general. Adicionalmente, se ha encontrado que las mujeres tienen menos riesgo de eventos arrítmicos graves en comparación con los hombres. Y también hemos visto que los pacientes que tienen familiares
con episodios de muerte súbita antes de los 35 años tienen mayor riesgo de eventos arrítmicos graves. Siempre debemos evaluar los factores electrocardiográficos. El doctor Biskin ha hablado mucho de un concepto que se llama el concepto de carga de Brugada, en donde a mayor carga de Brugada, es decir, mayor tiempo con el patrón tipo 1 electrocardiográfico de Brugada, hay un mayor riesgo de eventos arrítmicos. Pero no solamente la carga de Brugada ha sido relevante, sino que en múltiples series se han encontrado algunos otros hallazgos electrocardiográficos, como la fragmentación del QRS, un QRS o un QT prolongados, un patrón de repolarización precoz, los cuales también aumentan el riesgo de eventos arrítmicos graves. Adicionalmente, los pacientes que presentan fibrilación auricular o síndrome del seno enfermo tienen más riesgo de presentar eventos arrítmicos graves, y si tenemos un paciente en donde veamos muchas anormalidades en el electrocardiograma, entre más alteraciones se dice que más riesgo de eventos arrítmicos graves puede presentar ese paciente. Respecto a las pruebas de estimulación ventricular programada, hay mucha controversia realmente si se deben utilizar o no. Los hermanos Brugadas fueron los primeros en describir unos estudios en donde ellos encontraron que la estimulación ventricular programada, cuando era positiva para arritmias ventriculares, aumentaba el riesgo de fibrilación ventricular espontánea hasta en un 28% de los pacientes. Pero posteriormente se hicieron dos estudios grandes, el estudio Finger y el estudio Prelude, en donde no se pudo corroborar esos datos. Por eso en la actualidad no son recomendables las pruebas de estimulación programada como estudio de rutina. También se ha intentado evaluar algunos puntajes de estratificación, como el puntaje Sierra, y algunos modelos de predicción, pero lamentablemente estos puntajes han tenido bastantes dificultades en los pacientes de riesgo intermedio en estratificar adecuadamente su riesgo. Por eso pues no se recomiendan de rutina en los pacientes con síndrome de Brugada. Entonces, cuando ya vamos a hablar del tratamiento, el tratamiento ha evolucionado bastante en los últimos años, especialmente por la ablación con radiofrecuencia, ya que se han ido conociendo mejor los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, y dentro del tratamiento debemos tener en cuenta varios aspectos. Uno, entonces, el primero de ellos es que el tratamiento conservador se puede utilizar en algunos pacientes, algunas pequeñas series de casos en donde los pacientes tenían contraindicación para implante de cardiodesfibrilador o no aceptaban el mismo. Entonces, en estos pacientes debíamos tener en cuenta dos tipos de terapias. Primero, la terapia no farmacológica, en donde era supremamente importante evitar algunos medicamentos como los psicotrópicos o agentes anestésicos o analgésicos o algunos antiarrítmicos. Adicionalmente, siempre es importante decirle a los pacientes con síndrome de Brugada que deben evitar la ingesta de alcohol, ya que esta puede generar trastornos hidroelectrolíticos como hipercalemia, que van a predisponer a que se generen arritmias cardíacas. También es importante que siempre estos pacientes tengan bastante claro que deben utilizar medicamentos antipiréticos tipo acetaminofén cuando tengan infecciones, ya que la fiebre puede obviamente exacerbar un episodio de arritmia ventricular. Y respecto al tratamiento farmacológico, se puede utilizar quinidina tanto en pacientes que rechacen la implante de un cardiodesfibrilador o en prevención de tormentas arrítmicas. Respecto al cardiodesfibrilador, obviamente es la terapia más utilizada actualmente. Como no, el paciente que presentamos hace 8 días, pues la indicación obviamente es cuando tenemos un paciente con Brugada tipo 1, espontáneo o constante, donde hay arritmias ventriculares y donde hay antecedentes de síncope. Digamos que respecto a esta terapia no quedan dudas, obviamente, de su indicación, pero donde sí hemos visto un gran avance en los últimos años es en la ablación con radiofrecuencia. Aquí podemos ver en las guías del 2017 de arritmias ventriculares
las indicaciones de la ablación con radiofrecuencia, las cuales están básicamente guardadas para pacientes que no se les podía obviamente colocar un cardiodesfibrilador, ya fuera porque esté contraindicado o el paciente no acepta, o pacientes que presentaban arritmias ventriculares de difícil manejo. Pero esto ha venido cambiando en los últimos 15 años. Inicialmente se planteó un abordaje endocárdico por el doctor Heisinger y colegas, quienes fueron los primeros en mapear y eliminar desencadenantes de la fibrilación ventricular. Posteriormente, el doctor Bordeaux realizó una ablación por más tiempo a nivel endocárdico, logrando pues algunos resultados favorables en la disminución del riesgo de recaídas de las arritmias ventriculares, y el doctor Talib y colegas desarrollaron un enfoque de ablación endocárdica paso a paso. El problema de la ablación endocárdica es que logró unas tasas muy bajas pues, de recaída de las arritmias ventriculares. Solamente logró controlar alrededor del 35% de ellas. Entonces, fue cuando se empezó a evaluar el abordaje epicárdico, y ahí recurrieron a hablar unos estudios antiguos. Uy, perdón, se salió la presentación. Qué pena, un segundo que se salió la presentación ya. Y ahí fue cuando retomaron. Felipe, no estás en presentación. No se ve. Un Ya no. segundito. Estabas en la pantalla de tu computador. Sí, un segundito que se salió. No sé por qué se salió. Ahí Listo, se ve. pues. Sí. Ahí está listo, sí, sí, sí. Listo. Entonces, posteriormente, se retomaron unos estudios antiguos que había hecho el doctor Sosa y sus colegas en el año 90. Ellos habían desarrollado la técnica de mapeo epicárdico en unos pacientes con miocardiopatía chagásica que presentaban taquicardia ventricular recurrente, a pesar pues de la ablación endocárdica. Y fue cuando el doctor Nademane y colegas en el 2011 cambiaron el paradigma del tratamiento por ablación en los pacientes con síndrome de Brugada, ya que ellos obviamente inicialmente hicieron un estudio de mapeo encontrando pues todo este sustrato arrítmico a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, y empezaron a realizar estudios pues, en conjunto con otros colegas, como el doctor Brugada, encontrando unas mejores tasas de control de las arritmias ventriculares con estos protocolos de abordaje epicárdico. Por ejemplo, aquí podemos ver un protocolo que crearon los doctor Brugada y colegas, donde ellos pues realizaban un electrocardiograma basal, posteriormente realizaron un test de provocación con flecainida, realizaban ablación con radiofrecuencia, nuevamente realizaban el test con flecainida, y veían que obviamente el patrón tipo 1 de Brugada desaparecía. Ellos hicieron un seguimiento 5 meses con unas tasas mucho mejores de resultados de recaída del patrón del tipo 1 de Brugada y de arritmias ventriculares que en comparación con el abordaje endocárdico. Adicionalmente, el doctor Papan y colegas estudiaron la asociación del sustrato y la posibilidad de presentar fibrilación ventricular en una serie de 191 pacientes. Ellos, en sus estudios, consideraron que habían dos mecanismos que explicaban por qué el patrón de Brugada tipo 1 desaparecía. Uno de ellos era la eliminación de la capa epicárdica de las células con potencial de acción acortado, y otro era una creación de una lesión transmural para obliterar todo ese segmento de tejido anormal. Entonces, durante los últimos 10 años se han realizado varias series de casos. Aquí vamos a ver que en estas series de casos vemos que hay una edad promedio entre los 37 y los 48 años de edad. La mayoría de estos pacientes tenían cardiodesfibrilador. Vemos que las mutaciones en el gen SC5A estaban en promedio entre el 29 y el 40%, uno que otro estudio tenía un poquito más. Vemos que la mayoría de ellos no tenían terapia médica previamente,
Y adicionalmente vemos que en estas series que la mayoría de los pacientes eran hombres. En todas estas series se hizo abordaje epicárdico con unas tasas muy buenas de resultados, logrando disminuir la recaída de arritmias ventriculares desde un 73% hasta el 100% de todos los pacientes. Y ellos en esas series describían una baja tasa de complicaciones por el abordaje epicárdico, que era el riesgo que siempre se había hablado a lo largo de los años. Ellos encontraron que había algunos pacientes que presentaban pericarditis o derrame pericárdico leve, pero afortunadamente no hubo ningún desenlace fatal en sus series. Entonces, posteriormente, se realizó un metaanálisis en el 2011 que incluyó 11 series de casos y 11 informes, con un número total de 233 pacientes, documentando que realmente el abordaje epicárdico era muy superior al abordaje endocárdico y es lo que se recomienda actualmente. También se han hecho algunas pequeñas series de casos combinando ambos abordajes, y obviamente pues apoyando que pueden llegar a tener mejores resultados que solo el abordaje epicárdico. Y hay un estudio muy importante que está en curso, que es el estudio BRAVE, en donde están realizando ablación profiláctica, es decir, en pacientes con Brugada que no han presentado arritmias ventriculares, versus la terapia, digamos, estándar, y obviamente lo que quieren ellos demostrar es si realmente es efectiva esa terapia profiláctica con ablación por radiofrecuencia o no. Todavía no tenemos esos resultados, estamos pues a esperas de que ese estudio muestre estos resultados. Y esta revisión sistemática que fue realizada en el 2017 demostró que el patrón tipo 1 de Brugada desaparecía hasta en un 98% de los pacientes que eran llevados a ablación con abordaje epicárdico. Entonces, por eso es que es importante ver que digamos, el tratamiento de los pacientes con Brugada ha ido cambiando bastante a lo largo de la historia y por eso debemos tener en cuenta la fisiopatología y pues todos los mecanismos que les nombré anteriormente. Ya para resumir, siempre debemos pues hacer una evaluación clínica completa, una historia clínica completa. Obviamente pues debemos tener claro el diagnóstico en el paciente, realizar una estratificación del riesgo adecuada con los marcadores que les comentaba y de acuerdo a eso pues obviamente realizar el tratamiento más adecuado en los pacientes. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Creo que cada vez aprendemos más del síndrome de Brugada. Invito a todos los asistentes a, si quieren hacer preguntas, por favor vayan levantando la mano para asignarles la palabra. Mientras se animan, ¿qué viste o qué pudiste revisar acerca de la consejería genética? Digamos que uno puede tener pacientes jóvenes que le hacemos el diagnóstico, quizás se queda el manejo conservador o bueno, terminan con un dispositivo y quieren tener hijos. ¿Qué deberíamos decirles? ¿Cómo podríamos enfocarlos? Les decimos, tengan el bebé y miramos cómo les va luego con el electro. ¿Qué podrías contarnos sobre eso? Sí, hasta el momento, obviamente, lo único que podríamos, digamos, de asesoría de tamizaje de realizar en este grupo de pacientes sería que obviamente pues tengan su bebé, no hay por qué no tenerlo, porque obviamente pues hay una penetrancia de la enfermedad del 50% y pueden caer en el otro 50% que no la van a desarrollar. Y en el caso de que pues cayeran en el otro 50%, podemos hacer electrocardiograma cada 3 años hasta los 15 años para ver si el paciente presenta o no el patrón tipo 1 de Brugada y obviamente presenta las alteraciones. Pero no sería una limitación para obviamente tener hijos. Lamentablemente, si se hiciera un estudio genético y el hijo tuviera un gen pues, que produjera la enfermedad, tampoco se podría hacer el diagnóstico, pues ya por lo anteriormente comentado, pero no habría ninguna, pues no sería una razón para que le dijéramos que no tuviera el hijo ese paciente. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay comentarios o preguntas del
de los asistentes. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas ni comentarios. Yo creo que en nombre pues, de todo el grupo de profesores de la Universidad Javeriana y de los equipos que participan, pues darle las gracias a Felipe por tan buena presentación. Creo que me apareció alguien que quería hacer una pregunta. Un segundo. El doctor Fabris, adelante. Mucho gusto, doctor. Buenas noches. Excelente presentación. La pregunta Muchas sería, gracias. ¿alguna edad, sí, para considerar una tamización con electrocardiografía para pacientes, pues, no sé, ya que el electrocardiograma es una prueba que se considera barata, pues, en términos generales, ¿a qué edad podemos hacer una tamización en búsqueda, pues, del síndrome o de alguna? Sí, digamos que por la diferente, digamos, em, ocurrencia de la enfermedad, lo recomendado ha sido realizarlo desde los 3 años de edad y hasta los 15 años. Ahora bien, eso sería como tamizaje, pero si ya pues tenemos pacientes que empiezan a consultar por síncopes y no se encuentra la etiología adecuadamente, pues debemos obviamente ahí sí hacer electrocardiograma independientemente de la edad, o si tenemos familiares con muerte súbita antes de los 35 años. Si el paciente llega a los 25 años, por ejemplo, pues se les debería hacer al menos un electrocardiograma. Pero digamos que el tamizaje está más que todo recomendado en edades tempranas, hasta la adolescencia, hasta los 15 años. Perfecto, muchas gracias, Felipe. El doctor Jiménez, una pregunta, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Muy excelente presentación, doctor Berrío. En cuanto a los deportistas o ese tipo de personas que hacen entrenamiento de alto rendimiento, ¿existe alguna evidencia de utilidad de hacerle tamizaje a estos pacientes frente a la población general, digo? Gracias. Ok. Digamos que relacionado con síndrome de Brugada, no encontré que hubiera un tamizaje para deportistas, pero curiosamente en la consulta externa una vez me llegó un muchacho de 17 años que quería ser arquero, que es arquero, perdón, y lo iba a contratar a un equipo en México, si no estoy mal era el Atlas, y no lo aceptaron en el equipo porque le hicieron al ingresar los estudios al ingreso del equipo, le hicieron un electrocardiograma y un ecocardiograma y le encontraron la anomalía y automáticamente pues le dijeron que él ya no podía ser futbolista profesional. Entonces lo que sí conozco es que cuando hay, pues uno quiere ser deportista de alto rendimiento, en algunos deportes como el fútbol, por ejemplo, y en los equipos, sí tienen algunos estudios de entrada obligatorios pues para detectar que no haya alguna contraindicación para que el paciente pueda hacer su deporte de alto rendimiento. Gracias, Felipe. Tenemos una pregunta por el chat. Dice, doctor, buenas noches. Gracias por la charla. Teniendo en cuenta que los antiarrítmicos que se utilizan en los test de inducción no están disponibles en el país, ¿qué estrategia recomendaría en Colombia para el diagnóstico de pacientes que no tienen el trazado electrocardiográfico del síndrome de Brugada tipo 1 y que tenemos la sospecha que cursan con este síndrome? Sí. Hace 8 días el doctor Betancourt, que pues es profe mío, fue profe mío en el hospital y es electrofisiólogo, nos comentó de unos 3 o 4 casos que se han hecho en Colombia. Lo que yo tengo entendido es que en esos casos pidieron pues al exterior alguno de estos medicamentos, si no estoy mal fue la flecainida, y gracias a que la trajeron del exterior pudieron hacer los test. Lamentablemente ahorita estos medicamentos no están disponibles. En ese orden de ideas no se recomienda, no se puede hacer tan fácil acá en Colombia, y hacerlo con propafenona oral, el riesgo pues es muy alto. Realmente no sé si haya conectado a algún electrofisiólogo, pero creería que no, pues no se arriesgarían a hacerlo si no cuentan con alguna de los medicamentos adecuados.
Perfecto, Felipe, gracias. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta ya para hacer el cierre de esta conferencia. Bueno, creo que ya evacuamos todas las preguntas. Bueno, Felipe, pues agradecerte, excelente charla, creo que aprendimos mucho y estos casos y lo que hemos tratado esas 2 semanas nos ha abierto un poco la mente a que tenemos que seguir actualizándonos en una cosa que parecía que iba a quedarse en el tiempo como solo un patrón electrocardiográfico de arritmia ventricular, pues sabemos que va cambiando y tenemos mucho por delante por aprender. Con esto, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos los asistentes y nos veremos en la siguiente sesión nuevamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profe, y realmente sí, hay que conocer cada vez más de estas enfermedades, así como obviamente los otros síndromes pues, que presentan trastornos de la conducción, ya que obviamente está evolucionando todo el tiempo el conocimiento en estas patologías. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a Muchas todos. gracias. Bueno, hasta Feliz luego. noche. Gracias, doctor. Buenas noches.